mexicanas al español, del cantinflear y la catafixia, tan comunes al habla popular, a las gitanjáforas de Alfonso Reyes, que aún viven, no han pasado de los pasillos de las academias. ¿Y qué decir de las nuevas aportaciones que van de la mamitis al apapachar y hasta el terrible levantón? La creatividad lingüística, la invención con las palabras, si gustan y resultan útiles, dejarían la familia, la localidad y hasta el país para incorporarse a otras lenguas, como ocurrió con el famoso chocolate. La dichosa palabra ha dado cuenta de esa vitalidad del habla que llega a fijarse en cuentos, poemas y novelas y que es como un espejo que refleja usos y costumbres, geografías, estados de ánimo, pero que también da cuenta de las alteraciones que son errores y que se quedan por el uso. ¿Para qué más que la pura verdad? Trabajo gozoso el de la minería y arqueología lingüística de la dichosa palabra, con un ingrediente que nunca falta y siempre se agradece, el sentido del humor. Desde hace más de 20 años, la dichosa palabra ya forma parte sustancial de las señas de identidad de Canal 22, que este año cumple 30, y para celebrarlo, queremos que nos comparta esta troupe de entusiastas por el lenguaje algo del taller donde preparan el programa que tanto disfrutamos. Me da mucho gusto que nos acompañen, ahora sí que el pleno de la dichosa palabra, y el director de Canal 22, Pavel Granados, a quien le pido que nos diga algo sobre este tema. Javier, gracias. Buenos días a todos. Creo que eligieron el más bonito de los adjetivos para titular este programa, la dichosa palabra, sobre todo porque hoy nos pone a todos dichosos. Yo me siento hoy dichoso de estar aquí con ustedes, dichoso de que vengan, que estén aquí con nosotros, nuestros dichosos conductores. De verdad, para mí, es un privilegio estar aquí en el Canal 22, sobre todo ahora que cumple 30 años de los cuales ya las 2/3 partes tienen la historia de un programa tan querido. Y bueno, de verdad qué bonito ver que hay un público. Ahorita, mis compañeros están siempre, los intuyen del otro lado de la pantalla, saben que están por la respuesta tan bonita que tiene el programa de la dichosa palabra, pero esto creo que es, además de los programas que de pronto hacen con público, creo que esta es una muestra de tantos años de diálogo, de una práctica que es además, yo la disfruto tanto porque uno está acostumbrado a oír palabras, pero hacer que las palabras digan más de sí es un privilegio que mis compañeros tienen. Yo disfruto tanto escucharlos, saber cómo extraen algo más, lo que las palabras nos dicen con su historia, con más significados, con historias que traen dentro de sí. Por eso creo yo, ahora que revisamos lo más visto de este año, naturalmente que la dichosa palabra está entre lo más gustado de Canal 22, y así ha sido cada año. Ahorita, hace unos meses, cuando llegué al 22, me tocó también ahí la suerte de ver el último programa de la presente temporada, y ya estamos listos para arrancar ahora, pues ya en unas semanas, en la nueva temporada de la dichosa palabra, y yo sé que la vamos a disfrutar todos nuevamente. Bueno, estamos a los 30 años del Canal 22, vamos a convocarlos, queremos que estar cerca de todos ustedes, que son los que ven el Canal 22, platicar, que nos digan, que veamos cómo festejar juntos, porque lo que vamos a hacer es festejar con nuestras audiencias, con las audiencias del Canal 22, que hacen que también, no nada más el programa, sino que el Canal 22 sea tan dichoso. Les agradezco mucho, estoy feliz que esté aquí Paloma, la hija de José Alfredo Jiménez, que también nos acompaña. Paloma, muchísimas gracias. Hoy presentas el libro, ayer lo presentaste, ya lo vi aquí en el stand del gobierno de Guanajuato. Bueno, pues yo no quiero intervenir mucho, yo nada más quiero darles las gracias a mis compañeros, porque es una fortuna de verdad poder estar con ustedes aquí en el Canal 22. Muchas gracias y gracias a todos. Bienvenidos a la dichosa palabra. En este programa que trata precisamente de las palabras, de las dichosas, de las pesarosas. Utilizamos ese instrumento que supuestamente es el que más nos humaniza, la palabra. Tienes razón, creo que es muy entrañable
divertido. Que no importa ser ridículo. Coincido plenamente contigo. Sean ustedes benévolos con el entusiasmo que traemos aquí en esta dichosa palabra. Comencemos con algo así. Claro. Yo creo que la alegría pues es una especie como de guía. Porque hay todo un mundo, un código en el que se comunica mucha gente. Importante lección de humanismo. Yo no soy la persona indicada para decirles a ustedes en qué sentido es buena y original la dichosa palabra. Expresarte y luego ser muy blanco Sí, por eso, para que vean que la discusión está bien, no vamos a agarrar de la mano, por favor, hermano. No quiero que me des lo que quisieras darte, enseñarte la vida. El asunto eclesiástico como un asunto histórico. Nos hablan del gabinete de allá arriba que no quieres. Durante este tiempo hemos descubierto libros, palabras, historias, sobre todo los hemos extrañado. Amémonos, vivamos y sumemos año tras año al año de los años. La dichosa palabra. Seguramente ya los conocen. Está Germán, está Laura, Pablo y Eduardo. Y me gustaría preguntarles algo que me han preguntado a mí y no me corresponde responder. Y es cómo surgió la idea de la dichosa palabra, cómo empezaron a idear el proyecto. Ya empezamos a cedernos la palabra sin decir hola, pero bueno, así aprovecho para decirles hola a todos y darles la bienvenida, agradecerles muchísimo que estén aquí en un día como hoy, que el centro ha estado tan bullicioso, tan vivo, tan activo, así que muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de estar hoy aquí. Y como decían tanto Pavel como Javier, nosotros nos sentimos dichosísimos, ¿no? Nos habíamos visto este año, de hecho todavía, así que esta entrada así tan abrupta fue un poco por vernos y por celebrar un nuevo año de palabras y sobre todo por verlos a ustedes, que es lo que más nos gusta siempre, el saber que están ahí al otro lado de la pantalla y el saber cómo estamos todos interesados en el idioma, que es lo que siempre nos ha preocupado, no solamente en el canal, en este programa, sino a todos nosotros en particular, y yo sé que a todos es lo que nos une, el juntarnos cada sábado. Así que felices, Pavel, de tener la oportunidad de estar otra vez al aire y de poder estar con nuestro público, con todos ustedes. Y yo creo que quien debería responder a cómo surgió este programa sería Pablo, que fue el que empezó en el 2001, el primer proyecto que dio lugar luego a otro proyecto y luego a la dichosa palabra, y ese caminar y esa selección de personas hasta llegar a los 4 que estamos hoy aquí. Incluso, Pablo, quiero que cuentes cómo fue el nombre de la dichosa palabra, porque eso también fue una junta en Canal 22, 2003, a principios de 2003. O sea, hace ya 20, 21, 22 años que tú estás ya en Canal 22 y cómo fue un poco esta selección de personas, porque nosotros nos conocimos en el foro de los estudios Churubusco. Entonces Canal 22 tenía unas oficinas sobre Tlalpan, no en los estudios, sino en Tlalpan, casi viaducto, un edificio que luego se dañó en alguno de los temblores y pues hubo que reubicar a toda esa gente en los estudios, y desde entonces vivimos y convivimos ahí en esas oficinas, en ese edificio Pedro Infante, que es muy bonito también, saber que vamos todos los sábados a ver a Pedro Infante o a su espíritu ahí, y reunirnos alrededor de la palabra. Yo siempre he dicho que después de 20 años, lo he dicho desde hace muchos años, pero ahora ya con más entusiasmo y sobre todo con más experiencia, el decir que somos una familia, que en realidad nosotros a veces nos vemos fuera, a veces nos vemos dentro, pero siempre nos vemos los sábados, y es una manera también de vernos, lo han visto ustedes en las imágenes, que hemos envejecido 20 años junto a ustedes y ha sido un privilegio ver todos esos cambios, pero como lo que es importante, que es la palabra, el idioma, el interés por comunicar, la pasión por la lectura, pues ahí está, y eso es lo importante, que no se hayan fijado tanto en nuestras canas y en nuestras arrugas, sino
en cómo hemos ido formando ese grupo, esa familia, para poder compartir lo que a nosotros nos gusta y cómo hemos ido también evolucionando nosotros, descubriendo cosas, no solamente del idioma, sino como de autores que hemos ido viendo, cómo los temas han ido cambiando, y aunque algunos se han repetido, y muchas de las preguntas que llegan a veces se repiten, es impresionante ver cómo ustedes siguen teniendo esa avidez y esa perspicacia para encontrar siempre una pregunta que no hayamos hecho, una manera de ver las cosas que nos obligue a nosotros también a comenzarla de otra manera y compartirla. Entonces, siempre hemos dicho que nosotros somos un grupo de personas con opiniones personales, que no pretendemos ser autoridad en nada, que por supuesto nos equivocamos, metemos la pata, entre nosotros nos podemos corregir, pero sobre todo lo que es esa invitación para que ustedes hagan lo propio, ¿no? Que ustedes lean, investiguen y saquen su propia conclusión. Pero al principio, y esa ya es como mi señal de que me tengo que callar, le voy a pasar el micrófono a Pablo para que les cuente cómo fue esa dichosa junta en Canal 22. Sí, qué maravilla. Bueno, primero que nada, yo debo decir que me da muchísimo gusto ver tanta gente en este espacio maravilloso. Nunca había entrado a esta capilla, y no por falta de fe religiosa, ciertamente. Es un espacio precioso y también es un gusto estar en una feria de libro. Nuestro programa, desde un principio, ha estado muy ligado al mundo del libro. Cuando Enrique Strauss tomó la dirección de Canal 22 en el año 2001, si no me equivoco, estaba a punto de lanzar su programación y alguien le hizo notar que le faltaba algún programa relacionado con el libro y con la lectura. Y yo hacía entonces un programa de radio y alguien le comentó, le sugirió a Enrique, y tuve que presentar el proyecto de un programa al día siguiente, literalmente al día siguiente de que me habló Enrique Strauss, y 2 semanas después estábamos al aire. Yo nunca había hecho televisión, hicimos un programa que se llamaba El Gimnasio, texto, sudor y páginas, que no salió muy bien, donde pues pagamos toda nuestra falta de experiencia, y después al año siguiente nos dieron la oportunidad de continuar, hicimos la barra de letras, a donde todos participamos, por lo menos en varias ocasiones. Allí tuve yo la suerte infinita de conocer a Laura. Germán lo había conocido ya desde antes en el gimnasio, y a Eduardo lo conocía yo ya muchos años. Me encantaba su programa, un programa de radio que hacía en Radio Educación, buenísimo, y yo lo admiraba también mucho como escritor y como poeta. Y bueno, pues la vida nos fue uniendo, las casualidades se dan, esas felices casualidades que mencionaba un maestro de pintura en Canal 11, felices accidentes, creo que decía, ¿no? ¿Se acuerdan de ese maestro de pintura de Canal 11? Decía, un feliz accidente, algo así. Exactamente, exactamente. Bueno, el hecho es que aquí estamos, ha sido un viaje maravilloso, para mí un privilegio increíble contar con estos maravillosos compañeros y recibir una vez más el apoyo de la dirección de Canal 22, que desde hace unos meses ocupa Pavel Granados, pues es también una maravilla. Por cierto, y entre paréntesis, el Canal 22 está en el edificio Pedro Infante. Yo creo que valdría la pena que Pavel Granados nos contara algo sobre Pedro Infante, de lo que muchas veces no nos imaginamos sus fans. Me imagino que algo debe saberle muchas cosas al señor Pedro Infante. En fin, solo quiero reiterar la importancia que tiene para la dichosa palabra ese vínculo con el libro y la lectura. Muchas veces la gente, todos sentimos que el libro es importante, pero como que no sabemos explicar muy bien por qué. A mí me gusta explicarlo con las famosas 3 letras C. El libro es importante porque es un gran entrenamiento lingüístico, es el mejor entrenamiento lingüístico que podemos tener. Y eso es muy importante, primero que nada, porque
nuestra comunicación es sobre todo lingüística, no exclusivamente, pero es sobre todo lingüística y es muy importante estar entrenados para comunicarnos bien. La comunicación no solo con los demás, sino hasta con uno mismo. En segundo lugar, porque nuestra cultura es esencialmente lingüística, se transmite esencialmente de manera lingüística, no exclusivamente aquí enfrente del Museo Nacional de Arte, quizás estoy diciendo algo demasiado audaz, pero nuestra cultura es también esencialmente lingüística, estoy convencido de ello. Y por último, y de manera muy importante, pues nuestra convivencia es lingüística. La manera en la que convivimos con los demás casi siempre es diciéndonos cosas, y eso también es algo fundamental. Entonces el libro, como ese entrenamiento para mejorar nuestras habilidades lingüísticas, por ponerlo de alguna forma, pues me parece que es fundamental. Y pues nuevamente mil gracias a todos por acompañarnos, no solo hoy aquí en este maravilloso espacio, sino a lo largo de tantos años en la dichosa palabra, los que tengan esos años, porque ya nos ha tocado ver distintas generaciones de dichosos, ¿no? Bueno, yo tuve la oportunidad también de participar, como decía Pablo, desde el gimnasio, y en las primeras grabaciones le decía yo a mis padres que sentía yo como si fuera un examen profesional, ¿no? Era como un examen profesional y que no te podías equivocar, y pues si decías una barbaridad iba a quedar grabada para toda la vida tu traspié. Y luego fui entendiendo que era más bien como dar una clase, ¿no? Como dar una clase en la universidad en la que Eduardo, que tiene muchos más años que nosotros, de dar clase, porque estamos entrando apenas a la mitad del siglo, ¿verdad, compadre? Pero bueno, el asunto es que yo toda la vida nunca supe que me iba a dedicar a ser maestro, y desde que empecé a dar clases en una preparatoria en la que estuve, me di cuenta que dar clases es muy divertido, es realmente una manera de entenderse uno mismo, ¿no? Uno mismo se explica, ¿no? Se explica a uno mismo intentando exponer a los demás un tema o una idea, ¿no? Y que es algo que no es realmente tan serio, ¿no? Que incluso tomarlo todo muy prosopopéicamente, ¿no? Como se decía, es algo pues que no funciona, ¿no? Entonces, que incluso equivocarse, muchas veces mis alumnos que siguen teniendo ahora la maravilla de tener los celulares, ¿no? De repente estamos y alguien pregunta algo, y entre los mismos alumnos sacan su celular y se contestan entre ellos, ¿no? Y muchas veces me preguntan algo y les digo, pues no tengo la menor idea, ¿no? Y algunos se ríen de que uno diga que no sabe uno eso, ¿no? Que no lo conoce uno, pero ese es parte del proceso, ¿no? Es el proceso de la misma comunicación. O sea, como decía mi padre y mi madre, que fueron maestros también, comunicarse pues es siempre un ensayo, ¿no? Está uno ensayando palabras, está uno probando ideas, está uno descubriendo el uso de las mismas palabras y encontrando esa esencia que decía Pablo del idioma, ¿no? Que los idiomas se construyen a través de analogías, ¿no? Cuando Laura decía que ahora vemos y nos sorprende, ¿no? Ver año con año cómo en efecto empiezan a haber como universo de preguntas de ustedes distinto, ¿no? Empiezan a haber otro tipo de intereses, otro tipo de universo, ¿no? Todos lo sabemos ahora con la pandemia, pues en este mundo de la información las cosas han cambiado radicalmente, ¿no? De cómo nos comunicamos, y el manejo de nuestros celulares, estas computadoras que tenemos prácticamente la mayor parte la oportunidad de tener, está cambiando muchísimas cosas, ¿no? Están cambiando muchísimas cosas de cómo asociamos, ¿no?
cómo creamos patrones lingüísticos nuevos, ¿no? Entonces eso lo hemos ido descubriendo nosotros también en la dichosa palabra y pues nos sorprende, ¿no? Nos sorprende, seguimos viendo cómo el mundo va cambiando, ¿no? Cómo el mundo va cambiando y cómo el lenguaje va cambiando, cómo los intereses de la gente van cambiando, cómo la cultura de los jóvenes y de los adultos se va integrando, ¿no? De una manera diferente. Entonces, al final, pues ya no era un examen profesional, sino era algo divertido, era como sentarte en un café con unos amigos, y que era un poco la idea del segundo programa que hicimos, el de la barra de letras, que pues era realmente una barra, si alguno de ustedes lo recuerdan, era como una barra y Pablo era el barman, ¿no? que nos emborrachaba y que por cierto pues bebíamos un vinito de a de veras, teníamos que taparle ahí la etiqueta, pero era vino de a de veras, y el pollo sí era de plástico, el pollo que estaba ahí. pero era muy divertido, y eso un poco, yo creo, esa idea, aunque en la barra de letras, digo, tenemos que, la dichosa palabra, tenemos que estar en un panel. De cualquier manera, un poco como todos participamos en la barra de letras, yo creo que como que nos aflojamos ahí, ¿no? Ahí nos aflojamos más, y es chistoso que cuando regresamos cada temporada, volvemos a tener un poco cierta, digo yo creo, cierta inseguridad que hasta todos comentamos, ¿cómo salió primero, no? ¿Cómo te sentiste? ¿No? Pues un poco más nervioso, ¿no? Yo más sueltito, ¿no? Y al final como dicen los músicos también, y músicos muy experimentados, ¿no? Bueno, los músicos de jazz, que dicen que pues la primera canción nunca les sale bien, la improvisación nunca les sale bien, que ya cuando empiezan a agarrar vuelo, pues es a la tercera, cuarta cancioncita, ¿no? Así nos pasa a nosotros también, como a la segunda, en el segundo programa o al final del primero empezamos de nuevo como a soltarnos un poco, a aflojar, ¿no? Siempre pues a veces el ambiente, por más que lo tengamos probado, el ambiente a veces pues nos saca de nuestra cotidianidad, ¿no? El doctor Casar, a ver, que ahí tiene su micrófono. Bueno, la dichosa palabra se llamaba la dichosa palabra en un sentido que luego ya ha cambiado de significación. ¿Y cuál es esa dichosa palabra? Esa palabra que jamás asoma a nuestro idioma cargado de preguntas y que la tenemos en la punta de la lengua, pero los dientes impiden que salga, o algo impide que salga. También se llaman conexiones neuronales. Pero poco a poco fue desplazándose el de la dichosa palabra, que es como la tan mentada palabra. ¿Cuál es la palabra clave, la tal? Y adquirió el término de dicha, de alegría. ¿Por qué? Porque se trata de una conversación. No solamente son los libros, aunque los libros son la base, como muy bien lo dice Pablo, sino también el hecho de una conversación. En la conversación uno se convierte y cambia según los interlocutores. Uno no hace la misma confesión a sus amigos, a su mamá, a sus hijos, a sus alumnos, a su público en televisión. Es decir, aunque se trate de confesiones, utilizamos ritmos distintos, utilizamos léxico distinto, etc. Las palabras, pues, van cambiando su significado a lo largo de 20 años. El significado de encontrar la palabra ha variado mucho por el de la dicha, la alegría de convivir con la palabra, de hacernos de palabras. Entonces, eso es indudable porque además el programa está hecho en vivo y eso es algo que le da un ingrediente emotivo que no tienen los programas grabados. Ustedes, por ejemplo, ahorita están en vivo. Si estuvieran grabados, no estarían con esas reacciones que están teniendo. A lo mejor se las hubieran censurado o hubieran pasado otras cosas. Lo bueno de estar en vivo es que hay una interlocución que nos va cambiando.
No sé, por ejemplo, ahorita que comenzó Germán hablando de la sensación que tenía de que estaba como en un examen profesional, yo dije, ay caray, Germán ya metió el tema del examen profesional, ¿no? Que no diga cosas de tesis o cosas así, ojalá que se desvíe y se vaya hacia otro lado, ¿no? Entonces ahí, igual como el significado de dichosa por encontrada y de dichosa por alegre, todos los significados han ido cambiando. Y quienes nos nutren de preguntas son ustedes. Cuando nosotros estamos haciendo el programa, está en vivo, pero ustedes no se ven, pero se ven a través de las letras. Esa parte invisible y de una enorme elasticidad, esa parte de cada uno de los cuerpos de quien nos está oyendo, se ve reflejada en esos signos y podemos establecer una conexión con eso. Hemos tenido a lo largo de 20 años distintos productores, siempre la dichosa palabra, nosotros somos los que damos la cara, a la espalda a veces, ¿no? Cuando nos volteamos, y ya no sigo con más cosas. Y nuestros productores, bueno, han sido Jesús Tapia, Raúl Maldonado, Javier Pimentel, hemos ido Armando Casas, Fernando Navarro, perdón, sí, Armando Casas, fue director de bueno, y bueno, es lo que yo digo para todavía no se van las preguntas. No, qué bueno que están explicando esto, pero sí me gustaría, yo creo también, que nos contaran algunas anécdotas que tengan que ver con su relación con el público y con las palabras. Ya hablaron de los cambios lingüísticos que han estado viendo constantemente a lo largo del tiempo. ¿Por qué no nos comparten algo de ese universo móvil? Entre las anécdotas, cuando salíamos al público, y salimos muchas veces durante varios años, ¿no? Y lo hacíamos en universidades, en museos, en diferentes foros, y ahorita me encontré, ahorita aquí caminando, probablemente esté aquí con nosotros acompañándonos, una persona, una señora que nos vio en Ciudad Victoria, una vez que fuimos allá, porque estuvimos en muchos lugares del país, hemos estado en Veracruz, en Guadalajara, haciendo el programa, y una anécdota es una muchacha, una niña Dafne, hasta Laura se acuerda del nombre, que cada vez que salíamos iba con su mamá, y era una chica, ¿de qué edad? ¿Verdad? Sí, como 6, 7 años, y cada vez que íbamos afuera, a donde fuera, nos iba a ver con su mamá, ¿verdad? Sí, yo creo que ahorita, pues, yo creo que ya se casó. Ya. Ahora que hablabas de las salidas, la verdad es que a mí en lo particular, en ese 2016, que creo que fue como que salíamos todos los sábados, lo cual es un esfuerzo extra, hay que decir que todo el equipo técnico de Canal 22 también se la ha rifado muchísimo con nosotros, porque pues, no solamente están ahí los sábados con nosotros, sino que cada vez que salíamos, pues era trasladarse, era la unidad móvil, era las luces y demás, trae una serie de esfuerzo extra que para ellos es muy grande. Pero conocimos un montón de lugares. Fuimos a Lecumberri, hicimos dos dichosas creo, justo en la Crujía era, como entre las celdas, lo cual era muy extraño imaginar cómo había sido eso hace muchos años y lo que estábamos haciendo en ese momento. Así les dicen a todos. Pero estuvimos en el Castillo de Chapultepec, estuvimos en unos lugares emblemáticos donde creo que además, la Vasconcelos, en la biblioteca, fue muy bonito ese año porque realmente estuvimos en un montón de lugares, en la fonoteca, querido Pavel, también estuvimos haciendo ahí un episodio y luego efectivamente en un montón de universidades que nos han hecho. Veracruz fue la primera salida que tuvimos, no voy a contar ese viaje, porque íbamos juntos, Eduardo, Germán
Manzanillo y se paraba en todos los outlets. Había que ir a comprar. Eso de que las mujeres somos las consumidoras es mentira. Este par con el que yo iba en el coche era que se tenía que comprar abrigos, o sea, una cosa muy rara. Ese día de Veracruz, ni me acuerdo bien. Y luego pues hemos tenido, pues, como anécdotas podemos contar, siempre contamos la de Aguascalientes, que fue creo que la más retadora de todos, porque como, no sé, 40 minutos antes de empezar el programa, como es en vivo, empezó a diluviar. Y estábamos en el Museo Posadas, al aire libre, en el patio, y pues nos empapamos, se empapó todo, y en 10 minutos decidieron recorrer todo nuestra mesa atrás, a unos soportales que había, y pues meternos a nosotros, pero se había estropeado algo de la comunicación, y nuestro floor manager, que ustedes no sé si lo han oído nombrar, pero nuestro Kilo es un ser entrañable dentro de nuestra historia dichosa y de Canal 22, creo que fue él el que se tumbó detrás de nosotros, porque nosotros habíamos perdido la conexión con cabina, y nosotros tenemos chícharos con los que nos van diciendo pues van a corte, ya se alargaron, toca presentar libros, y no funcionaba. Entonces él se tumbó detrás de nosotros y nos iba dando las instrucciones gritando, y así, ¡corte! Está ahí. Veíamos a todos los camarógrafos pues totalmente empapados, ellos se mantuvieron en el patio con unos plásticos que les pusieron, y los micrófonos daban toques, entonces de repente pegamos así el dedo, así como no pasa nada. En Cuernavaca una vez se nos cayó un foco encima así mientras hacíamos, y es chistoso porque al principio teníamos esta idea de que teníamos que mantener la compostura, de no pasa nada, que nadie note qué está pasando, y creo que cada vez nos hemos ido soltando más de se nos cayó un foco aquí, entonces como que es parte del contenido de ese programa. Una vez nos ha temblado, recuerdo bien porque estaba Nicolás Alvarado, que se puso más nervioso todavía que yo, y ya es mucho decir, y bueno, pues no teníamos un protocolo establecido entre nosotros de qué hacer cuando se ponía a temblar, porque además que tiemble en un estudio de televisión es una cosa espantosa, porque todo cuelga. Está el techo lleno de focos, de un montón de cositas, de cables, y dices, bueno, esto pues, puede pasar de todo. Ustedes lo han visto en muchas ocasiones, lo que ya pasó, pero ese tipo de cosas que creo que a nosotros nos hace más, pues más tenso, con una muy buena gestión de la tensión, y es como siempre estar en alerta y siempre no relajarse nunca, sino saber que alguien nos está escuchando y que están pasando cosas mientras. Hemos hecho muy pocos programas grabados, muy pocos. El año pasado fui a grabar uno por la nueva contingencia, que era, mira, hablando de productores, aquí está nuestro productor actual, Javier Pimentel, un aplauso para él. Y pues dentro de las contingencias que hemos tenido, que ha habido muchas, ¿no? Por ejemplo el temblor de 2017, que no pudimos hacer el 23, que tocaba sábado, porque pues de plano las instalaciones de Canal 22 estaban cerradas. En los estudios Churubusco, no sé si lo vieron, pero sufrieron muchos daños y pues no se podía entrar. El año pasado, que era el primer año que volvíamos después de la pandemia, pues teníamos que tener un programa de colchón por si nos enfermábamos de COVID, cosa que sucedió. Pues no tener ningún contratiempo, y que ahora sí que show must go on, ¿no? Que todo tiene que seguir. Y ese tipo de cosas que creo que lo que hacen es un poco recordarnos que seguimos al aire, que seguimos estando vivos, sí, no muertos, sino ahora sí que en tiempo real con todos ustedes. Y la de las redes sociales, que no sé si se acuerdan, pero al principio la única comunicación que teníamos era con unos teléfonos que sonaban al fondo, que se metían y que sonaban. Y había como 5 o 6 personas ahí que los estaban respondiendo. Ha sido también muy bonito, muy carismático ver cómo ha evolucionado todo eso, como en las redes sociales, pues ahora si nos equivocamos, alguien nos puede escribir en ese momento y nosotros o verlo en los cortes, o que alguien nos pase la corrección, ¿no? Antes solo sucedía por teléfono y ahora eso sucede en redes sociales, lo cual está muy bien porque recibimos también mucha más información de dudas, pero también de cómo ustedes ven el programa, de qué les gusta, qué no les gusta, nosotros poderles también decir dónde nos vamos a presentar. Ya me voy a callar porque tengo muchas ganas de hablar. ¿Ustedes cuenten anécdotas? No, bueno, yo quiero contar que así como el lenguaje, como dice
Concepción Company, es una sedimentación de significaciones, puede tener significados más o menos estables, pero va creándose, cambiando. Igual nuestra dichosa palabra, nuestros primeros 10 años estábamos con la sabia, contundente, rapidísima presencia de Nicolás Alvarado. Nosotros éramos entonces 5, lo cual permitía que siempre estábamos 4 al aire y uno descansaba. El que descansaba gozaba mucho porque estar pijama con sus palomitas, su caguama y ver a los otros cómo se ponían en problemas es algo que en el fondo el ser humano no es tan bueno. Y entonces uno dice, ay, qué bien que no me tocó a mí eso. El caso, a nivel de anécdota, bueno, la vez de Aguascalientes, los camarógrafos estaban con el agua arriba de los tobillos. Creo que nadie sabe, es que una vez en la pandemia yo acababa de dar a luz y yo salí amamantando. Cosa que ustedes no vieron, por supuesto. Bendito Zoom, que yo estaba en España, bueno, porque ustedes ya saben lo que pasó en 2020. Y yo creo que sí, la dichosa palabra, habíamos dejado unos grabados, pero nos incorporamos, yo creo que había dado a luz un mes antes de reincorporarme, era madrugada en España, lo cual para un recién nacido pues tampoco igual, porque los horarios dan igual, pero sí hubo creo que 2 ocasiones en las que por lo menos en un bloque yo estaba amamantando mientras estábamos al aire, y digo, Laura, baja la cámara porque tienes mucho aire arriba, y yo no voy a hacer eso. Eso no se enteró absolutamente nadie. Qué bonito eso. Qué bonito. Fue la vez que vimos, creo, la palabra lactario. Y eso que dices es magnífico porque cuando fue la época del Zoom, se crearon otras condiciones. Yo estaba una vez en clase explicando Muerte sin fin, donde aparece un vaso con agua y es la relación entre el vaso y el agua. Y estaba yo muy entusiasmado explicando Muerte sin fin y ya iba yo a agarrar mi vaso para enseñarles la lógica de las formas y un segundo antes evité agarrarlo porque dije, ¿y cómo explico los hielitos de mi vodka tonic? El Zoom lo que da es al menos media impunidad. Yo nunca había hecho un programa de Canal 22, cultural, todo esto en shorts y sin zapatos. Y sabes, lo hice, sí. Ya que tú estás, pues digamos, poniéndote de pecho, ¿verdad? Para eso, yo me voy a poner descalzamente a platicar eso. Yo me acuerdo, a propósito de los programas de colchón, casi siempre son de silla, pero a propósito de los programas de colchón y del público infantil, me acuerdo de Gina Noble, que trabajó con nosotros muchos años y tenía una velita preciosa que comenzó a llevar al programa sábado en la noche, que quien deja a su bebita, y traía a esta niñita preciosa, Marianita, y pues era una niña muy pequeña y a veces quedaba dormida ahí, y una vez me mandó un recadito porque efectivamente se dormía durante el programa y su recadito decía, me gusta mucho su programa, pero me aburro. Que me pareció una definición preciosa de una niña, no me gusta mucho su programa, pero me aburro. Marianita ya está en la universidad, creo que ya salió de la universidad. Y otra cuestión aquí familiar es que el hijo de Laura se llama El Dichosito. No se llama, le decimos. Tiene nombre. Bueno, Natalia, por ejemplo, que es la nieta de Casar, también hay muchas veces, y ella sí ha salido en pantalla. No sé si ustedes han visto que
cuando terminamos las temporadas, solían subir todo el staff, toda la gente que hacía el programa como para que los vieran y, ¿no? Un poco para presentarlos, y pues, toda la gente de servicio social que también nos acompaña. Es un equipo muy grande y Natalia ha salido no pocas veces ahí, y Natalia ahora ya es una señorita. ¿Por qué no nos comparten también la palabra complicada que se les haya enredado, digamos, en el discurso? Supongo que hay algunas que les han causado alguna palabra complicada, ¿no? Yo me acuerdo una vez que llegó una pregunta, yo me hice bolas, la pregunta era sobre los epígrafes y yo quería hablar de los epigramas, y de pronto me doy cuenta que no había que hablar de los epigramas sino de los epígrafes, y estaban ahí, y bueno, son de esas cosas que te pueden pasar y se te complican ahí en la cosa. Y muchas veces pues hemos cometido errores y nos confundimos. Yo insisto en que pues, la gente debe tener compasión, y no solo comprensión, sino compasión de los que hacen programas en vivo y que se exponen a equivocarse. Pues claro que nos ha pasado, ¿no? A todos nos pasa que nos atoramos o digamos, nos confundimos Hacemos trampa también, hay que decir, Javier, porque las que no nos sabemos no las contestamos. Uno no prende la televisión para decir qué mensos son estos, aunque los hay que sí, pero en general, como nosotros nos pasan las preguntas en unos papeles antes, tenemos como un bonchecito, y pues como hace todo el mundo, va pasando, es como esta sí, esta no, esta sí me apetece contestarla, esta no tengo ni idea, ventanilla 17 tampoco, ventanilla 24 tampoco, y se queda ahí en el limbo. O sea, sí ha habido algunas que tramposamente no hemos, muy pocas veces, aunque sí, como decía Germán, hemos dicho que esta no me la sé. Y cuando salimos, que casi siempre tenemos ahí un ratito antes de salir al aire, uno tiene internet, que uno puede cotejar un montón de datos ahí antes, ¿no? O en los cortes o lo que sea, o incluso hablar entre nosotros. Pero cuando salimos a los lugares, a las locaciones, que en ese momento nos llegan las preguntas inmediatamente, sí sufrimos un poquito más porque tenemos mucho menos tiempo para poder estar seguros de esos datos. Entonces, seguramente se nos han complicado muchas más que no hemos confesado tanto al aire. Ha habido momentos pues, de mucha risa. Yo me acuerdo una vez, creo que estaba todavía Barra de Letras, porque recuerdo que sí, él vino a mí una vez, pues tomé mucho vino, porque estaba muy rico, porque debía hacer mucho calor ese día, y me acuerdo que estaba muy alegre entre tanto amigo, y no lo notas, pero empiezas a estar muy fluida en tu discurso, y llegó la palabra, la expresión irse a hacer puñetas. Y yo dije, qué bonito que este programa no sale en España y que mis abuelos no lo están viendo, porque me sentiría bastante avergonzada de lo que estoy diciendo en este momento. Porque claro, en España puñeta pues no es el significado que ya sé que todos están pensando, no se hagan. Entonces yo me aventé como una explicación muy académica y muy precisa lingüísticamente de lo que era irse a hacer puñetas. Si los dejas de tarea, pues si no lo vieron en ese programa, que no es lo que ustedes están pensando. Y como yo traía pues, bastante vino en el cuerpo, pues se me dio muy bien hablar de cuánta acepción podría extenderse de ahí. Y claro, yo veía a mis compañeros como me dirían, ¿hasta dónde vas a llegar, Laura? Pues hasta que me diga el productor corte. Pero más que complicado, yo creo que ha habido algunas en las que no hemos coincidido, que creo que esas son las que más disfruta luego el público, ¿no? Cuando nos peleamos, no sabemos por qué disfrutan mucho que nos peleemos. Y sí, algunas veces nos hemos peleado, no tanto porque tengamos ganas de pelear, a veces es más como vamos a meter un poquito de jiribilla a esto, ¿no? Y hoy no estoy de acuerdo contigo, pues hoy no estoy de acuerdo contigo. Pero por lo general creo que las que se nos han complicado han sido las que hemos dejado en el bonche de... Sí, y eso hace que las estudiemos. Es decir, tenemos muchas palabras, actualmente tenemos palabras del año pasado.
Sí, del antepasado creo que ya no. Y entonces vamos estudiándolas. De pronto puede salir o puede no salir la palabra, y ya nosotros ya hemos hecho más relaciones a través precisamente de libros y de estudio. Es decir, no tenemos el disco duro tan actualizado como para responder solamente de una manera espontánea. Tenemos que estudiar, ¿no? Eso, dime. Eso me recuerda que la palabra recreo, porque la dichosa palabra, pues sí, es una especie de recreo porque nos divertimos mucho y siempre pensamos en el recreo como ese espacio de diversión, pero recreo viene de recrear, de un verbo latino que significaba volver a crear, volver a vivir, volver a ser. Y entonces a veces lo que hacemos también pues esa recreación, ¿no?, de cosas que hemos vivido, que conocemos, y la dichosa palabra pues es esa recreación donde estamos dándole vida otra vez a esas palabras y a veces pues hasta inventando algo para que salga del programa, ¿no? O porque se han actualizado los conceptos. Una cosa que nos preguntan continuamente y de manera muy especial en los últimos años es sobre el lenguaje incluyente, por ejemplo, ¿no? Un tema que está siempre ahora en conversación. Y lo que opinábamos a lo mejor hace 4 o 5 años no es lo mismo que opinamos ahora, o han salido nuevos conceptos o nuevas visiones o uno va cambiando también de opinión y de cuestionamiento. Y entonces esas preguntas que en otros momentos quizás no hemos querido volver a traer al programa, en algunos casos sí las traemos porque pensamos que hay una nueva conversación que tener al respecto. Entonces, pues traen a ver qué pasa si es de otra manera. Y bueno, yo no sé, no creo que haya nadie que se haya visto todos los programas, que ya son como más de 500, ¿no? Sí, 500 y cacho. Como para acordarse de todo. Nosotros mismos, ¿no? Ahora que están pasando repeticiones, es como de ¿qué adivinanza dieron el sábado? Pues, tú lo dijiste. Fue esta. Yo, ¿cómo se acuerda de qué programa fue ese y de qué estábamos hablando? Para que vean. Entonces, pues sí hay algunas palabras que merecen como una segunda vuelta como por cosas nuevas que queramos decir al respecto. Y bueno, entre las cosas también, cuando nos llegan, por ejemplo, en los foros, cuando estábamos en los foros, cuando nos llegan palabras, ¿no? Cuando nos llegan palabras también, cosas que no salen al aire, ¿no? Es que pues a veces entre nosotros comentamos y nos da risa algo, ¿no? Nos da risa algo que podríamos haber dicho, ¿no?, en el corte y que no nos atrevimos. Entonces luego de repente cuando empieza otra vez el momento del programa, nos agarra el programa como medio riéndonos, ¿no?, como en otro ambiente. Y también sucede al revés, ¿no?, que de repente nos quedamos platicando y alguien dice Pablo, no, espérense, no sigan comentando porque eso está muy bueno para poderlo decir en el programa, ¿no?, de que se nos ocurre algo comentar entre nosotros y pues ahí nos reprimimos tantito, nos acordamos o nos da risa, ¿no?, y nos esperamos a que salga al aire. Y a veces ya en el aire no sale tan simpático como lo que habíamos comentado, ¿no?, obviamente, ¿no?, precisamente es por el hecho de estar en vivo. Y bueno, siempre en las salidas también, cuando hemos salido a Veracruz o otros lugares, ¿no?, pues hemos tenido la fortuna de que muchos de ustedes pues quieren, antes pues no había tantos celulares y cuando empezó el programa no había celulares, entonces no nos tomaban fotos, ¿no? Y todos nos pedían autógrafos, ¿no? Y era muy simpático porque pues, hacían cola, ¿no? La gente iba haciendo cola, ¿no?, de los autógrafos. Y Nicolás se enojaba conmigo porque decía que yo les echaba mucho rollo, ¿no? O sea, te ponían el libro y Nicolás me decía, no, nada más ponle saludos, fulano, saludos, ¿no? Pero luego la gente llega y te dice, ay, ¿y no le puede, por favor, dedicar a mi abuelita que los ve, que se llama Perenganita de tal, y díganle por... Entonces ahí está uno, y se iba deteniendo la cola, ¿no? Todos me regañaban porque les echaban, les echaban yo mucho rollo. Y luego voy a comentar algo a lo mejor, no muy, pero es cambio de cultura también, ¿no? Al principio, Laura muy amable, en las primeras veces que nos tomábamos foto, porque luego la gente
había un camarógrafo del canal que tomaba la foto y todo el mundo le daba su correo, ¿no? Para que enviara la foto, subiera la foto de las personas, ¿no? Entonces el camarógrafo estaba ahí, nos tomaba fotos con alguien, ¿no? Y entonces pues luego la gente muy amable, los señores pues muy correctos a veces, y algunos pues gustaban de abrazar a Laura un poquito pasaditos del... Y entonces Laura al principio como que decía, pues es parte del trabajo, ¿no? Es parte del trabajo, entonces aflojaba. Y luego con el tiempo nos empezó a decir, a los tres nos decía, oigan, por favor, ya viene la sección de fotos, péguense a mí para que me protejan, ¿no? Entonces ya llegamos y luego llegaba la gente, no, es que yo quiero con Laura, pero por acá, pues. Me nalgueaba, no era nada, ningún abrazo, oiga, no se lleve de ese, yo abrazo a todo el mundo con mucho gusto, no hay límites. Yo le decía, bueno, pues una nalgueadita como quiera te la aguantas. Otra cosa que también es interesante de cómo evolucionó el programa es que en un principio yo me acuerdo muy bien que no solo la intención del primer director que nos invitó, Enrique Strauss, sino la intención, no solo para el programa, sino para el canal 22 completo, era que estuviera dirigido a los jóvenes. Y es muy curioso porque desde el principio, pues uno trata de hacer las cosas como le dicen, vamos a dirigirnos a los jóvenes, pero en realidad, hablando de las abuelitas, yo siento que nuestro principal target sí son las abuelitas. Hemos hecho un programa que gusta mucho a las personas mayores, en las cuales nosotros ya nos estamos convirtiendo, ¿no? Y eso es muy interesante porque uno planea las cosas, pero la realidad es la que va haciendo que uno se adapte y surjan otras cosas que igual nadie pensó que surgirían. Y el mundo humano está hecho así, ¿no? El mundo humano es el resultado de la acción humana, pero no del diseño de alguien, ¿no? Que eso me parece un fenómeno muy interesante. ¿Tú estás bien? Bueno, pues sí, ahora pues si quieren pasamos a 10 minutos de preguntas si tienen alguna que quieran hacer. Pero que Pavel nos diga algo sobre Pedro Infante. ¿Sabe Pedro Infante? Bueno, Pedro Infante, que puede decir, sí, efectivamente, el edificio de Canal 22 se llama Pedro Infante. Yo lo supe llegando, vi la placa, pensé, es un misterio para mí. Yo ahora he estado queriendo investigar la historia del edificio Pedro Infante. A lo más que he llegado, que no tiene nada que ver con Pedro Infante, por cierto, es a saber que mi oficina, la dirección, fue anteriormente la oficina de doña Margarita López Portillo. No sé, antes de eso, me imagino, no sé si Pedro Infante pasó ahí, pero lo que sí ya logré es que la hija de Pedro Infante vaya a visitar el Canal 22 con todos nosotros. Pero pensé de pronto en las palabras de Pedro Infante. Pensé, bueno, él que cantó tantas canciones de tu papá, no sé, el léxico de esas canciones, cuáles sí nos entendemos, cuáles se nos han ido. Porque, por ejemplo, había la palabra changuita, por ejemplo, se usaba en los años 30, 40 para como novia, ¿no? Como changuita, ese tipo de cosas. Y a lo mejor una cosa que ahorita que nos escuchaba es como un maestro de la facultad de las letras, Sergio Fernández, cuando hablaba de las palabras en general, me decía, te das cuenta que cada palabra tiene su tiempo. Entonces, siempre hay palabras que son completamente de una época y nada más por las puras palabras sabes quién lo dijo, de qué época lo dijo, ese tipo de cosas. Ahorita lo que me gusta mucho escucharlos es eso que ustedes acaban de decir, cómo las palabras han ido cambiando a lo largo de estos ya 20 años de programa. Qué interesante. Yo les quería preguntar, ya que no sé nada de Pedro Infante y las palabras, yo les quería preguntar, ¿ustedes cómo ven y cómo, yo creo que son como un termómetro del lenguaje que se usa, ¿ustedes cómo opinan de los nuevos usos de las palabras? Cuando una palabra que uno la escucha por primera vez, cuando dice uno yo, o en vez de yo necesito, cuando te lo prometo en vez de te lo juro, ¿ustedes cómo lo registran?
nosotros siempre defendemos que el lenguaje es un ente vivo y que el lenguaje lo definen los hablantes, así que pues sí, evidentemente hay academias, hay instituciones, hay organismos que tratan de regularlo y de hacer un poco una convivencia sana para que todos terminemos comunicándonos y entendiéndonos. Pero yo, que además soy la extranjera de aquí, pues yo celebro mucho los acentos. Hay mucha obsesión siempre por encontrar el español correcto, el acento neutro. No lo hay, todos son correctos, todo neutro, ¿por qué tendría que haber un acento neutro? Yo celebro mucho que en el ADN nuestro, pues esté, como dice Eduardo, esa parte invisible, intangible de nosotros, que es el lenguaje, que es el que también define de dónde somos. A mí me siguen un poco reclamando muchas personas porque sigo ceceando. Bueno, porque pues así me enseñaron a hablar y porque es parte de mi familia, mis raíces. Yo me siento muy orgullosa y pues igual que ahí me llaman la mexicana, aquí me llaman la gachupina y pues yo me siento muy bien con esa doble nacionalidad porque creo que en mis palabras también se refleja que yo tengo pues, parte de dos tierras. Y cuando uno trata siempre de disimular, que no noten que soy de tal lugar, ¿por qué no? Es bien bonito que tú, sin decir de dónde eres, la gente lo sepa por tu cantadita, tu tono, tus palabras, y es una manera también de ver cómo el lenguaje tiene todas estas ramificaciones que nosotros celebramos, por supuesto, y tratamos de honrar cada sábado. Entonces, que nadie se sienta mal por esas palabras que aparentemente no existen porque no están en los diccionarios, porque eso no significa que no existan, sino nada más que pues, ese diccionario no lo recoge por ciertos criterios. Y bueno, pues vivimos un momento de comunicación bastante peculiar, interesante desde muchos puntos de vista, donde ahora todo el mundo habla y escribe. Antes solamente quizá leíamos a ciertas personas, porque eran los que tenían acceso a las publicaciones, y ahora que todos podemos escribir, pues quizá esas partes de nosotros que de repente dan rienda suelta a una parte más coloquial, a las personas que no conocen tanto la gramática o que tienen una manera de hablar un poco más tosca, pues son más visibles ahora que antes, pero eso no significa que antes no las hubiera, las había igual, nada más que no escribían o no las podíamos leer. Pero yo celebro que en este mundo de la comunicación pues el lenguaje sea protagonista, que esté en el centro y en el foco de muchas discusiones, porque bueno, pues podrá gustar más o menos, pero qué bonito que el lenguaje sea una manera de pelearnos y que además tenga mucho sentido. Algo que Eduardo me gustaría que dijeras es como cada vez hay más espacios que tienen al lenguaje como protagonista y como la gente pues parece estar bastante preocupada por esta manera de hablar que tenemos todos. Entonces, sí. Bienvenida a esa discusión. Yo hace, en relación con lo que dices, Pavel, a mí las palabras, pienso que como palabras solas, ellas se defienden muy bien. Si uno se opone a una palabra solita, por ejemplo, yo recuerdo procrastinar, ¿no? Que fue de las raras, ¿no? Yo nunca la había oído, ya era aplazar algo. ¿Sí? Y hay palabras que se van poniendo de moda y se defienden solas. Yo hace 20 años comencé a enojarme porque se comenzó a decir, sobre todo en la televisión y en el radio, inicia la feria. Y entonces yo decía, bueno, ¿qué inicia la feria? Es decir, al quitarle se de se inicia, sabíamos que simplemente comenzaba la feria, ¿sí? Pero se comenzó a usar inicia como comienza, ¿sí? Y llevo 20 años de todavía replicar así como cascarrabias, se inicia, ¿sí? Tal, y ya perdí, ¿sí? Por ejemplo, yo he tratado de regañar a quienes hacen los spots de la Cámara de Diputados y de Senadores que dicen siempre las y los mexicanos. Yo digo, bueno, si abres el las para incluir un toque femenino, entonces dices las mexicanas y los mexicanos. Porque si no, abres algo, abres una puerta y ya que la gente mete los dedos en esa puerta, la cierras. Entonces, hay ahí una incorrección de orden gramatical.
gramaticales, bueno, todas las cosas que se hacen con el hipérbaton y todo, la gramática resiste más. En cambio, las palabras, a nivel, digamos, del léxico de palabras, esas, ahí se van defendiendo ellas solas, ¿no? A mí lo de ocupa, por ejemplo, ¿sí? Bueno, pues aquí tienen esta agua por si ocupan, ¿sí? Bueno, pues yo digo, pues hay que ocuparla tantito. Sí, bueno, eso es bien. Pero oye, Eduardo, ahorita que dijiste procrastinar, yo esa gente que se me da mucha curiosidad, y hay un pequeño artículo de Alfonso Reyes donde le explica, y yo no sabía, que es yo pensé que era una palabra que venía del inglés, y don Alfonso dice que es para mañana, mañana, y que cras es mañana en latín, y que los cuervos, que yo no sabía que se hablan igual que los pericos, dicen cras, que los latinos decían cras, o sea, mañana, o sea, los latinos. No sabían esto. Ya vamos a invitar. Que Edgar Allan Poe en el ensayo de ¿cómo se llama? La composición, dice, si yo hubiera puesto un perico, todo el mundo se hubiera reído, pero es un cuervo, pero yo no sabía que él había elegido porque los cuervos se hablan y les enseñan a platicar. Bueno, no sé si platican, pero parece inmensamente inteligentes. Bueno, pero sí había preguntas. Creo que sí había por acá una. La mía se llama de Alejandrita porque así se llama mi esposa. Sí. Sí, bueno, va a ir a parar a las librerías de viejo. Es muy difícil donar. Una biblioteca es también una obra, es un proyecto de lectura y es un testimonio del pasado y de las sensaciones presentes. Pero es muy difícil donarla a una institución porque requiere espacio, mantenimiento y organización. Y entonces ese criterio de la economía hace que no sea tan... Entonces hay que simplemente pensar que se va a diseminar a través de los libros viejos. Actualmente, frente a la Facultad de Filosofía y Letras, han aparecido buenísimas ediciones, porque ya muchos de mis colegas se han ido muriendo y han estado apareciendo ahí los libros de ellos. Yo ya he comprado algunos que ellos en vida no me quisieron regalar. ¿Sí? Y ese es el destino, ni modo. Ahora yo quiero decir una cosa, aprovechando que Dios es un camarógrafo muy bueno. Noten cómo luego la luz cenital se la puso a Laura. Sí. Y se la puso por una razón, porque dijo, creo que hay que hacer un énfasis en alguien de origen español
que está en la dichosa palabra, que es nuestro lenguaje. Nosotros hablamos español. La gente dice, no, que es castellano. Sí, sí. El mesón castellano está acá en Venustiano Carranza, pero es otra cosa. Bueno, y eso nos da a nosotros una riqueza impresionante, porque hemos podido ver todo el léxico e incluso formas a nivel gramatical de diferencias con nuestro español mexicano que nos ha nutrido mucho. Cada vez que Laura se va a visitar a su familia, regresa con nuevos elementos y nuevas cosas que podemos entender. Sí. Yo, por ejemplo, sí tengo muy claro dónde va mis libros. Yo tengo una red de bibliotecas en las que surto en el Valle del Mezquital, en Hidalgo. No sé si ustedes han estado al corriente, pero desde 2011 hago acopio de libros donados. Una cosa que llamo librotón, porque algunas veces he hecho como un lugar concreto desde el temblor, porque mis libros sí se fueron, pero con la máquina demoledora de mi casa, y yo me quedé sin libros en 2017, y la verdad es que creo que todos tenemos la gran fortuna, nosotros 4, de recibir muchos libros de las editoriales. Hay muchas editoriales que nos mandan libros para estar al corriente de que se está publicando. Tenemos muchos amigos que publican, entonces nos llegan muchos libros y no nos da tiempo a leerlos todos. Entonces hay muchos que directamente pues regalamos y donamos a gente que sabemos que lo van a utilizar. O en mi caso yo les llevo al Valle del Mezquital, en Hidalgo, a unas bibliotecas comunitarias que están ahora. Pero bien decía Eduardo, hay muchos sitios donde donar, aunque es muy difícil donar porque la gente a veces dona pues lo que le sobra en casa, lo que ya está como roto, y no, lo que hay que donar es precisamente lo que a uno le gusta, lo que a uno le nutrió y lo que le enriqueció, porque siente que puede heredar eso y compartirlo con gente. Entonces, gracias. Bueno, lo que ocurre es que es muy distinto la palabra escrita que la palabra hablada. Y eso es muy curioso. Cuando uno trata de poner por escrito o de transcribir simplemente una conversación, bueno, si son Humberto Eco o Jorge Luis Borges que están conversando, pues ya quedó. Pero si somos nosotros, la verdad es que hay que revisarlo. Es un montón de trabajo por escrito y digamos, cuando uno escribe hay como una cierta economía del lenguaje que uno debe seguir. Entonces es muy complicado poner por escrito todo eso. Sí tenemos todavía el proyecto de hacer algún libro de la dichosa palabra con algunas cosas, pero ponernos a hacer un libro con todas las palabras de las que hemos hablado implicaría una cantidad de trabajo salvaje que nosotros no estamos en condiciones de realizar. Algún día, probablemente, sí. Ya como un índice de los programas, ya, es buena idea. Ese en realidad, mucha gente en los programas que están en YouTube lo que han hecho es poner espontáneamente, sin que nadie les pague, sin que les diga. Hay gente que ve el video y dice, a partir del minuto tal se habla de tal palabra, a partir del minuto tal se habla de tal palabra. Y bueno, eso probablemente acabará ocurriendo si hay suficientes espectadores de los programas en YouTube que quieran hacerlo. Y qué bonito que sea así, espontáneamente.
¿Cómo la usan? Cuéntanos. Sí. ¿Cuál es su apellido? Sí. Gordoa. La palabra hiperpotente es una palabra muy frecuente en el español, Gordoa. Qué bueno que nos hizo referencia al origen de su familia. Yo, la familia de mi padre, todos sus parientes, todos nacieron en un pueblito en Zacatecas, todos, mis abuelos, sus hermanos, todos de los dos lados. Y mi padre fue el primero que nació aquí, y entonces tenían muchas expresiones regionales. Y algunas yo creía que las habían inventado, porque obviamente el idioma, ahorita es lo que estábamos diciendo, el idioma se recrea, ¿no? Y las familias inventan palabras, ¿no? La nieta de Eduardo ha inventado algunas palabras, y llega y nos comentaba cómo las había inventado. Pero a veces, en efecto, las familias usamos palabras, usamos expresiones, y a veces realmente tienen un origen en el contexto. Yo he tenido la oportunidad de regresar a ese pueblo, y me dio mucho gusto hace poco de llegar, y mi abuelita decía como a ver qué tal, ¿no? Decía, a ver qué jais, y estábamos en un restaurante en Zacatecas, no en el pueblo, y uno de los comensales de la mesa de junto le ofrecieron que probar el vino, y dijo, bueno, a ver qué jais, dijo. Entonces me dio mucho gusto ver que evidentemente era una expresión, pues quién sabe de dónde vendrá, que no sé ni por qué se dice, cómo se dice, por qué se dice así, pero muchas veces eso viene. Viene de highball, es whisky con Canadá Dry. Y muchas cosas a veces, pues, recuerden, en la antigüedad no se sabían. De hecho, el origen de muchos etimólogos siguen discutiendo acerca del origen de y nosotros a veces en el programa, termina el programa y algunos dicen, oye, pues yo creía que la palabra venía de tal, ¿no? Y a veces la buscamos, y en efecto hay discusión a veces de dónde viene la expresión o de dónde viene la palabra. La gente ignoraba muchas cosas. Por ejemplo, la gente se moría y decían, ¿de qué se murió? No, pues nada más dijo ajijo, ajijo, y se entonces. La rosa es sin por qué. Muchas cosas no sabemos. Gracias. Bueno, primero quiero felicitarlos y darles las gracias por todo lo que nos dan a las conferencias que es dichoso. Y personalmente me siento muy honrado, privilegiado y muy dichoso de estar aquí en la escuela de la universidad. Bueno, Eduardo, Pablo, Luis, y a Germán. Es en serio, es neta, gracias por esto que nos dan. Mi nietecito, que es trabajando me dijeron, ¿por qué dijiste una frase que acabo de decir ahorita, que lo tienes en la punta de la lengua y no te acuerdas? Y digo, pues es que o sea, mire, lo traje aquí, pero me dice, pero la lengua es roma. Dice, tú ya me enseñaste lo que es oxímoron, y que es afilado, y agudo, y lo que es romo. Y dice, la lengua no está muy aguda. Y dice, está muy mucho. Le dije, un día que esté mismo, y que vea yo igual, y a Pablo, y a Laurita, y a Germán, se los voy a preguntar. Y me dice, pues de qué que contar, pues ya se los pregunto. Todos lo decimos, pues, por eso debe estar correcto. Pero la lengua es puntiaguda, o sea, si hay gente que tenga la lengua así, como serpiente. Es correcto.
Mire, todas las más puntiagudas a la larga se vuelven romas. Váyanlo ustedes calibrando. Se llama erosión. Hay lenguas que incluso no son solo puntiagudas, sino viperinas, es decir, que pueden, como las de las serpientes, ¿no? La lengua a la veracruzana es muy buena. No es una lengua grosera, aunque pica. Entonces se trata ahí de, bueno, jugar también con el lenguaje. Muchas gracias por su palabra. Ya que estamos, decirle que eso de tener en la punta de la lengua una palabra y no acordarse se llama letológica. Eso tiene un nombre, letológica. Es algo que nos pasa, no sé si sea muy a menudo, pero nos pasa a todos, el tener algo así como, a veces es una palabra muy común, que puede ser la palabra rojo y que de repente no te sale, pero a veces es una palabra que no eres capaz de recordar en el momento. Y pues eso tiene nombre. Pues muchísimas gracias por estar este domingo aquí con nosotros y ya pues listos para arrancar la temporada 21 de La Dichosa Palabra. Ya esta semana nos tenemos que ver para comenzar. Gracias, muchas gracias a todos. Al público asistente, por favor le pido que se mantengan sus asientos. Vamos a dar salida. No podemos estar de pie.